Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que hemos decidido llamar Los Postreros de Adonai, que empieza más o menos así. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Israel. Y arrancamos, señores, un nuevo episodio de Los Postreros de Adonai, un episodio que va a estar completamente atado y dependiente al episodio anterior. El episodio anterior, señoras, señores, el episodio anterior trataba sobre si la Biblia fue o no inspirada por Dios, qué significa eso, qué implicaciones tiene. Y bueno, este tema deriva. Pero antes de hablar de este tema, me es menester presentar a quienes me acompañan, me sostienen y me aman, a mi querido amigo y hermano Franco, que tengo a mi izquierda, que te va a saludar de esta manera. Muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y por supuesto, Luis Valencia te saluda así. Muy buenas noches nuevamente. Y dijiste que vamos a traer un tema a continuación del tema anterior. ¿Qué tema es ese, José? Efectivamente, claro. En el episodio anterior, para aquellos suspicaces que nos han visto, hablamos de la inspiración de las escrituras. Hablamos de que la Biblia es un conjunto de libros que fue inspirado por quien creó el universo. Y dimos razones y respuestas sobre eso. Ahora, si yo digo que la Biblia es inspirada por el creador de este universo, ¿bien? Y mediante la revelación natural, o sea, las cosas que veo que este universo es una cosa de locos. O sea, la creación en la que estamos viviendo es espectacular. La vida es espectacular. Es increíble desde todos los puntos de vista. Entonces, si yo digo que la Biblia fue inspirada por Dios, debería denotar en la Biblia las características del mismo ser que creó este universo. Y uno de los puntos es justamente que no tenga errores. Por tanto, en el programa de hoy, queridos, queridas y queridics, vamos a tocar el tema de la inerrancia bíblica, para aquellos que sepan un poco de teología, y para los que no, vamos a hablar de si la Biblia contiene o no contiene errores y lo que esto implica. Porque si es palabra de Dios, Dios no debería equivocarse. Por lo tanto, si la Biblia es palabra de Dios, no tiene que tener errores. ¿Esto es así? Esto es así, pero eso es una presuposición nuestra, ¿no? Eso es algo que decimos nosotros. Me gustaría escuchar de la Biblia misma. Si la Biblia misma dice que no tiene errores, y no solo la Biblia misma, sino que el Mashiach, el Mesías, o sea, quien dijo ser Dios mismo, que se introdujo en la tierra como un avatar, llegar a decir que la Biblia es verdad, entonces hay que escudriñar. A ver si alguien me ayuda. Para. Se me ocurrió un pasaje, a ver. Juan 17:17. Vamos a... Sí, hay que abrir. No decirlo de memoria, porque si lo decimos de memoria... A ver, porque esto es así, muchachos. Nosotros no podemos ir en contra de nuestra honestidad intelectual. Generalmente las religiones lo que hacen es tratar de evitar las preguntas. Lo ponemos bajo la alfombra. Claro, ¿viste? Lo barremos bajo la alfombra, ¿viste? Lo ponemos atrás. Total. Por las dudas, ¿no? Y no sea cosa que perdamos el control de la masa. O perdamos el dinero que obtenemos de ella. O lo que me sustenta emocionalmente. Tal cual, no esa cosa que la disonancia cognitiva, lo que me enseñó mi abuela, mi abuelita, que ya no está, ¿no? Pero bueno, por eso hemos dicho siempre que este programa no es para una mente sosegada, temerosa, sino una mente perspicaz que desee escudriñar la verdad y saber dónde es que estamos viviendo. Por tanto, Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, ¿Quién dijo eso? ¿Qué persona en este mundo dijo eso? El Mesías, Yeshua. Yeshua, a quien llaman Jesús. Yeshua. O sea, Jesús, que el nombre real es Yeshua, dijo que este libro es verdad. Ahora, ¿en qué sentido pudo haber dicho que es verdad? Porque decir que es verdad no significa que no contenga necesariamente errores, depende de qué acepción al término. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Te propongo
dos opciones. A ver. La primera, que solamente se estaba refiriendo a lo que es fe y práctica, pero hechos históricos, ciencia, geografía, cultura, podía estar equivocado. Pero con respecto a lo que es fe y práctica, es inerrante. ¿Qué te parece eso? Bueno, sí, justamente me encanta lo que decís porque vamos a abordar ese tema, pero ya rápidamente, mira, rápidamente, sin ir demasiado, en ese mismo texto, y esto, a ver, a quienes nos conocen y nos ven y nos escuchan, no está preparado. Te respondo así. Ese mismo versículo te contradice, porque el verbo para que nosotros traducimos verdad proviene de la palabra griega aletheia, que significa veracidad, o sea, que no contiene error. No solamente que es verdad, es veraz. ¿Bien? O sea, que Yeshua está hablando que no contiene error y no contiene falsedad. Yo puedo mentirte a vos, engañarte a vos, con datos ciertos. ¿Sí? Yo puedo utilizar datos ciertos para mentirte. En eso no hay error, en el sentido, digamos, de la acepción al término de exactitud, pero hay falsedad. La palabra que elige Yeshua es una palabra que a nosotros nos pone en un brete, como diría mi abuelita. Nos pone en un brete, porque si realmente vos decís ser un buscador de la verdad y decís creer en el Dios de la Biblia, no me importa cómo te denomines religiosamente, deberías tomarte esto con seriedad, porque Yeshua está diciendo que la Biblia no tiene ningún tipo de error. Toda la palabra, no fracciones de la palabra. Toda la palabra es verdad. Claro, él está diciendo todo es todo. O sea, y es más, seguiríamos, que no lo vamos a hacer por ahora. En algún momento espero que reunamos un público como para poder meternos más teológicamente. Si nos metiéramos aún más en las profundidades etimológicas de este pasaje y trabajáramos exegéticamente para buscar más información, nos haría la cuestión aún más compleja. La cuestión es que la Biblia dice de sí misma que no contiene errores ni falsedades. O sea, no hay error ni hay mentira. Y no lo dice cualquier parte de la Biblia, aunque todas para nosotros tienen la misma validez, sino que de alguna manera el Creador eligió que salga de su propia boca decir esto. Por tanto, les pregunto, ¿qué significa inerrante? Cuando yo digo que la Biblia es inerrante, ¿qué significa inerrante? No tiene error. Sin errores, ¿no? Bueno, hoy en día ha aparecido a un otro atentado, podemos decir, para debilitar la inspiración completa de las Escrituras, lo que hablamos en el pasaje anterior, que es esta nueva doctrina, nueva en términos de siglos, no de décadas, nueva doctrina que afirma la creencia de una inerrancia, pero solo hasta cierto punto. O sea, la Biblia, dicen estas personas, no es inerrante cuando habla de ciencia, de historia, de genealogías, de geografía y tales cosas. O sea, no es inerrante. Quiero que recordemos el término que usan ellos. ¿Ok? O sea, Claro, que puede errar en esos temas. Ahí me gusta más, ¿ves? Pero ellos no usan el término errar. Ellos siempre van a hablar de inerrancia. Y yo ese tema lo quiero sacar a luz. Porque detrás de todo acto religioso que intenta coercionar a las masas, se encuentran pequeños silogismos, sofismas, falacias, que encubren las verdaderas intenciones. Por tanto, quiero que recordemos que ellos están usando inerrancia y no errancia. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, esto atenta contra la inspiración. Esto atenta contra lo que dijo Yeshua. Y nosotros sabemos que dice la Escritura, un pasaje que a mi hermano Franco le encanta. ¿Quién es noble, Franco, para la Biblia? Aquellos que escudriñan las Escrituras, a ver si Claro. todo lo que uno le dice. Y es más, aquel que recibe el argumento del otro con toda solicitud, dice, o sea,
con buena voluntad, es como que vos me digas, no, yo creo en Siddhartha, en Buda. Por esto, a ver, estudiémoslo. Solícitos y con buena voluntad y escudriñe a ver si estas cosas son así. Bueno, una persona noble para la escritura es quien hace eso. Lastimosamente podemos decir, y en esto no queda duda, creo yo, que el gran mundo religioso hoy en día, la gran mayoría, no es noble. ¿O me equivoco? No. Todo lo contrario, no llegas a decir algo en contra de lo que yo creo como líder de mi religión o de mi organización eclesiástica, y bueno, o te excomulgo, o no te quiero, o te condeno al ostracismo. Bueno, la Biblia también en esto nos propone una verdad distinta. Y es interesante decirlo, aunque me critiquen, aunque nos sigan criticando, aunque me amenacen, a mí no me importa, es que siempre se enseña, generalmente se enseña algo distinto a lo que dice este libro, por algo estuvo prohibido durante 1000 años. Por tanto, José, entonces los nuevos teólogos, debido a la alta crítica, están planteando que la Biblia es inerrante de forma limitada nada más, porque hay ciertos temas en los cuales la Biblia sí puede errar. efectivamente, y muy bien ahí me encantó que hayas dicho la alta crítica teológica, porque yo soy un teólogo crítico, de alta crítica teológica, pero qué raro. Es más, de crítica textual, y quien sabe, y no voy a andar en eso, entenderá, pero qué raro, porque siendo un teólogo crítico, llego a conclusiones distintas. ¿Por qué? Está sesgado. ¿Tengo ganas? Claro. ¿Hay un sesgo? ¿Un sesgo emocional? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Bueno, básicamente esta gente está diciendo, digamos, que hay una inerrancia limitada, ¿no? Ahora, debido a esto, nosotros tuvimos que, dijimos en el programa anterior, hacer un cambio en nuestra declaración. Y viendo la cámara, en este programa, yo lo que quiero expresar y lo que quiero compartir, más lo sucedido estas últimas semanas con algunos mensajes y cosas que he recibido, es decir, que nosotros venimos acá a declararle al mundo y presentar defensa con vehemencia y pericia a todo aquel que requiera razones de nuestra fe, en cuanto a que para nosotros la Biblia es inspirada por Dios, verbal, plenaria, infalible, inerrante y limitada. Eso es lo que venimos a hacer hoy. ¿Ok? Si alguien tendría la amabilidad de venir y proponer una charla, aquí estamos. Entonces, a partir de la inerrancia, debido a esta gente que dice que es limitada, se tuvo que añadir una cualidad más, ¿no? Que esto sería la infalibilidad de las escrituras. ¿Qué sería esto, José? En realidad, lo que se tuvo que agregar, ahora esto último fue ilimitado. ¿Sí? Antes, primero tuvo que agregar verbal, después tuvo que agregar plenaria, después tuvo que agregar infalible, después tuvo que agregar inerrante. Y ahora, a lo último, ilimitada, y seguramente tendremos que agregar más cosas. No, las cosas que suelen decir, en las que sí son inerrantes, es cuando en la escritura se tocan temas de salvación. En temas de salvación es inerrante. En todo lo demás puede que erre. Bueno, vamos a ir a eso, pero a ver, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué los errantistas, o sea, estas personas que dicen que la Biblia contiene errores, que a ver, para aquel que no cree en la Biblia, me parece muy noble y correcto que pienses que la Biblia tiene errores. O sea, si vos no crees en la Biblia, en el Dios de la Biblia, es lo que yo haría, creo. Porque no creo que haya obra humana que no tenga errores. ¿Ok? Yo, en mi caso, antes de creer en el Dios de la Biblia, yo me reía cuando decían eso. O sea, me reía, me burlaba. No ese es el problema. Si no crees en el Dios de la Biblia, no hay ningún problema, lo podemos charlar. Y podés hasta burlarte. Y a mí, o sea, y hasta es posible que nos reíamos juntos. El problema está en 1 Corintios 5:11. Para ellos es. Para aquellos que dicen ser cristianos o mesiánicos y están hablando de que no creen en la inspiración. Entonces, ¿por qué esta gente, los errantistas, dicen
inerrancia limitada. ¿Por qué no dicen errancia limitada? ¿No les da, no les causa, digamos, como curiosidad? ¿Por qué eligen decir inerrancia limitada en lugar de decir errancia limitada? Para no llamar que la Biblia es errante. Errante, claro. Porque si la Biblia tiene limitaciones en cuanto a su inerrancia, entonces obviamente es errante. O sea, erra, pero no completamente, van a decir ellos. Además tampoco hay un consenso en el que se diga, bueno, este versículo está errado, y que la mayoría encuentre el mismo error en dicho versículo, o en 1, o en 20, o en 100. Lo que pasa es que hacer lo que pasa es que hacer una tesis y una teología sistemática sobre la errancia limitada, porque no es inerrancia limitada, vamos a decirle como corresponde, errancia limitada, es imposible. No podés. O sea, lo que vos tenés que hacer es, en realidad, trabajar el término completo. ¿La Biblia tiene razón o no tiene razón? Por tanto, podemos concluir que la inerrancia ilimitada y la errancia limitada son la misma cosa. Lo que yo no entiendo es cómo pueden creer en la Biblia o lo que dice la Biblia si piensan que Dios se equivoca, diciendo además que la Biblia es palabra de Dios, pero a la vez está errada. Bueno, eso te lo puedo responder. Por ejemplo, Stephen Davis en su libro The Debates About the Bible, 1977, la edición de 1977, en la página 115, va a decir que la Biblia es infalible. ¿Ok? Y él dice así, cito textual: la Biblia es infalible, como defino el término, pero no inerrante. Esto es, hay errores históricos y científicos en la Biblia, pero nunca los he hallado en asuntos de fe y práctica. ¿What? O sea, para. ¿Qué cosa, Stephen Davis? ¿Para qué cosa? Pero primero hay que definir qué es infalibilidad. Es lo que te venía preguntando. Bien, ¿qué es infalibilidad? Es la capacidad de no fallar. Es decir, que la Biblia no tiene capacidad de fallar. Bien. Por eso no hay errores, porque no tiene capacidad de fallar en todos los campos de estudio. Y esa infalibilidad está dentro de el significado de aletheia, que es el término griego que usó Yeshua para definir a la Biblia. Pero bueno, los errantistas dicen esto. Esta es una declaración errantista tremenda, ¿no? Es la básica. No han llegado ellos mismos a hacer grandes tesis sobre el tema porque justamente como la Biblia tiene errores no es necesario. Pero es grave. Ahora, quiero volver un poquito para atrás, si me permiten. No sé, Franco, ¿vos querés compartir algo? No. Porque yo quiero ir a una cuestión moral. Quiero volver un poquito para atrás, porque quiero ir a la cuestión moral. Porque si inerrancia ilimitada y errancia limitada son lo mismo, sabemos que no usan errancia limitada porque ¿qué cristiano no querría evitar una clasificación que sugiera que él cree en algo que hay que tiene errores, ¿no? Entonces, ¿ves lo que hacen? O sea, no hay un compromiso por la verdad. No hay un compromiso por la verdad. Y claro, nosotros queremos que la verdad resiste todo análisis y por eso la sometemos a análisis. Y por supuesto, análisis tras análisis uno va teniendo más fe. Fe en el sentido bíblico, no en el sentido religioso, ¿no? Por tanto, necesitamos desenmascarar la inerrancia limitada por lo que es. O sea, acá están, digamos, vamos a decir que enmascarando el término. Ellos dicen que la Biblia tiene errores y ahora yo te pregunto, si la Biblia tiene errores históricos, científicos, geográficos, genealógicos, ¿cómo puedo confiar yo como para asuntos de fe que corresponden a creer que existe un creador que tiene que dirigir mi moral, que me pueda ayudar en mis decisiones de vida o que me pueda resucitar? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no falló ahí?
Los errantistas cuando dicen eso, ¿cómo me comprueban a mí que no hay errores de fe entonces? Yo no puedo creer en eso. ¿Y cómo lo distinguen? Por ejemplo, el hecho de Pentecostés, ¿no? ¿Sucedió en ese lugar? ¿Estaba bien? ¿De verdad sucedió? ¿Cómo sucedió? Lo que me estás contando es verdad porque parte puede ser mentira, ¿no? Así que no hay forma de distinguir y separar lo que es otro campo con lo que es fe y práctica. Tal cual. Y llegan a alegorizar hechos históricos. Y claro, se entiende un poco lo que hacen porque no es fácil. No es fácil sostener esto. Y también el hecho de Yeshua, por ejemplo, él decía que él es la verdad. Pero si él tiene la capacidad de equivocarse en otros campos de estudio, ¿cómo puede ser entonces que esté diciendo la verdad con respecto a que él es el Salvador del mundo, que él es el Mesías? Y que él es Dios. Y que él es Dios. O sea, si la Biblia tiene errores, entonces Yeshua, Jesús, no es quien dijo ser, o no sabía y no tenía la capacidad para saber si tenía errores o no, estaba mintiendo, o decía la verdad y es quien dice ser. Entonces, a mí lo que a mí me genera de pasión es descubrir qué es cierto y qué no es cierto. Esto desde pibito. A mí me pasó desde chico, desde muy chiquito. Era un niño. Y yo era el típico niño que iba caminando por la calle y decía, ¿sabes por qué fue esto? Y obviamente me recibía mis golpes merecidos. Pero me encantaba tratar de encontrar la verdad. Y hasta los 17 años fui darwinista, lamarckiano, darwinista social. O sea, yo creía que la mitad de los seres humanos había que matarlos. O sea, era darwinista. Eugenésico encima. Sí, eugenésico, tal cual. O sea, yo, eugenésica, o sea, vamos a hacer un programa sobre eso. O sea, la persona que hoy te habla de la Biblia es muchacho, ¿no? Pero claro, llega un momento donde la información hace que toda mente sea de los escogidos sea llevada cautiva al Mesías. Ahora, como vos decís, si Yeshua se equivocó, entonces Yeshua no es nada de todo lo que dijo. Una última aclaración. Si Yeshua se equivocó en algo, él mintió, por lo tanto pecó, por lo tanto es el Mesías, por lo tanto no hay Salvador. Tal cual. Ya está. O sea, no hay forma de que sea una inerrancia limitada. O sea, listo, dediquémonos a otra cosa. Ya está, cerrá esto, qué malo. Tal cual. A ver, y esto en lo personal, ¿no? Porque también creo que acá, esto no es una clase de teología, esto es venir a compartir, a charlar con honestidad intelectual y tratar de mostrarle al mundo los seguidores de Yeshua, los seguidores del Mesías, los que estamos ocultos, los que no se ven, como hemos estado ocultos siempre, la gran mayoría, porque te persiguen, porque no te quieren, porque no les gusta lo que decís. Como ha pasado siempre, han prendido fuego, siempre quieren enfrancarnos en un control y nosotros creemos en la libertad. Ahora, también hay que dar testimonio de lo que uno vivió. ¿Por qué yo creo en la Biblia y no creo, por ejemplo, en el Corán? Si el Corán afirma lo mismo encima. Claro. ¿O por qué no creo en el libro del Mormón? Más allá que bueno, es más fácil no creer en el libro del Mormón por todo el tema de José Smith, el gorro y las gafas mágicas y todas esas cosas. Pero, ¿por qué? Porque uno tiene que, si le interesa, por supuesto, tiene que dedicarse a esto, muchachos. Tiene que dedicarse a esto. A los curas, pastores, líderes religiosos, con tantos que he hablado y tantos que me detestan, no me tiene que dedicarse a esto, muchachos. A ustedes se lo digo. Después a los feligreses, a los calentabancos, la verdad que lo que le puedo decir es salgan de ahí, muchachos, ¿no? Busquen, vayan a la fuente, traten de ser honestamente intelectuales por su propia dignidad. Por su propia dignidad. No se dejen llevar por el pensamiento de otros, sino busquen la libertad. Y Yeshua, así como dijo eso, dijo: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Busca la verdad para que te dé libertad. Volviendo al tema, ¿la Biblia tiene errores o no tiene errores? Muchachos, necesito saber, por favor. Por favor. A ver si por ahí cambio de religión o... ¿Tenés algún texto controversial? No sé si estoy para textos todavía, pero sí les propongo... Pasa que para textos tendríamos que dedicarnos a un buen programa, donde abordemos cada uno. Es más,
el próximo, si mis compañeros aceptan, el próximo programa vamos a dedicarnos, si el creador lo permite, a agarrar texto por texto que se contradice, que es incorrecto, y los vamos a abordar acá sobre la mesa, los vamos a abrir y vamos a dar este segundo paso sobre la infalibilidad y la inerrancia. Como ven, es un tema que en lo personal me apasiona mucho, porque cuando descubrí la, inerrancia ilimitada, me voló la cabeza. Porque entonces no me queda otra opción más que creer. ¿Comprendes a dónde voy? Bien. Entonces, ¿la Biblia contiene errores o no contiene errores? Si es palabra de Dios, no debería. No debería, ¿no? Bien. Hay una... En respuesta a este muchacho Steven Davis y a los errantistas, en el pacto de Lausanne se declaró que la Biblia es inerrante en todo lo que afirma. ¿Qué opinan de eso? Es inerrante en todo lo que afirma. ¿El pacto de qué? No importa, de Lausanne. ¿Pero qué autoridad tiene? La autoridad de que muchos que se creen tener es una adverecundia. Sí, O sea, por eso todo te digo, ¿qué me importa a mí quién lo diga? Pero no importa, hay un conjunto de supuestos eruditos que mediante su por falacia adverecundia, van a decir que la Biblia es inerrante en todo lo que afirma. Y en todo lo que no afirma, pero Es flexible, ¿no? Claro. Es flexible la frase. Ah, claro, te da el detalle ese. Claro, o sea, que sí que no. No era casualidad. Más pragmatismo que eso, imposible. Parece ya alumnos de Constantino, de tan pragmáticos que son. Claro, porque puede permitir errores en áreas como la creación, como la historia. Lo mismo estaba diciendo los errantistas. Ahora sí hubo un concilio, que eso es distinto. Llevado a cabo en Chicago, del 26 al 28 de octubre de 1978, y es el Concilio Internacional sobre la Inerrancia. Sí, señor, hubo un concilio. Por supuesto que Roma... No le peguemos a Roma. Y ellos van a decir que, bueno, que la escritura está sin error ni falla en todas sus enseñanzas. Y luego el concilio va a agregar 19 artículos que, si ustedes los leen, excluyen a los errantistas y los tratan de heréticos y blasfemos completamente. O sea, esto se ha expresado, esta discusión ha estado. Pero lamentablemente es más conveniente ser errantista que inerrante ilimitado. Porque si yo soy un pastorcito errantista y viene un joven, un muchacho con nobleza y un espíritu curioso, perspicaz, vivo, inteligente, esos que a mí me gusta capturar para charlar, ¿qué va a hacer el pastorcito? No, pero esto, ¿viste? Esto son datos históricos y bueno, pueden estar sujetos a errores, pero acá lo que importa es la fe, ¿no? Y así van torciendo algo que nos caracterizó a nosotros, los mesiánicos, que es cristiano en español, que es defender lo que nosotros creemos con argumentos lógicos. Porque, como dice la Biblia, nuestro culto es un culto racional. ¿Ok? Además, ¿con qué autoridad? Yo no puedo creerlo. ¿Con qué autoridad vas a creer lo que dice en fe y práctica si lo demás está o puede estar errado? Claro, y encima, si el mismo Mesías dijo que no tenía error, ¿cómo vas a venir vos a decir, si vos crees que tiene errores, no creas en esto, capo, dedicate a otra cosa? ¿Qué sé yo? No sé, andá, a ver, es lo que digo, o sea, para mí los errantes tienen que seguir a Siddhartha, a Buda. Sigan a Siddhartha. Estudien a Siddhartha, van a ver que se van a encontrar más cómodos ahí. Pero no sigan a Yeshua. No sigan a Yeshua porque no tiene nada que ver, o sea, más que nada porque ¿sabes lo que pasa? Que justamente no puedes seguir a Siddhartha porque Siddhartha no es una, o sea, Buda no es ni se creía Dios, ni es Dios y no te va a proponer ni que te inclines a una imagen. Entonces por eso tampoco lo van a seguir. ¿Qué van a hacer? Generalmente, por eso fui a la parte moral. Generalmente está atado al control y al poder que genera esto y al dinero. Pero bueno, ¿qué dice el diccionario?
El diccionario define inerrancia como sin error, lo mismo que dijimos nosotros. ¿Sí? La mayor parte de las definiciones de errancia comparten, digamos, la descripción negativa del término. ¿Sí? Entonces, digo, deberíamos entonces preguntarnos qué es error. Yo siempre digo que lo importante no son las respuestas, ¿no? Lo importante son las preguntas. Por supuesto, mucha gente, y perdón que hoy le voy a pegar a la religión, pero los religiosos, ¿qué te dicen? No hay que preguntar por qué, hay que preguntar para qué. No, pará. Yeshua cuando estaba en la cruz dijo, Eli, la Mazapactami. O sea, dijo, ¿por qué me has desamparado? O sea, él en la cruz preguntó por qué. ¿Cómo no voy a preguntar yo por qué? O sea, si él me dice que yo tengo que inquirir, si dice que yo tengo que usar mi intelecto. Entonces, preguntémonos siempre todo. Preguntas aunque parezcan básicas. Bueno, ¿qué es error? No darle al blanco. Por ejemplo, me estoy robando la definición de pecado. A ver, ¿qué es error? ¿Qué significa error? Viste, es una locura porque uno está hablando de cosas que no ¿Pasa define. que te pones a filosofar a esta hora de la noche? No, pero es que no se trata de filosofar, es que no conocemos. Sí, bueno. Yo creo que es desviarse. Es una acción equívoca. Equívoca, desacertada. Es error al blanco. Porque la Biblia va a hablar de pecar. O sea que si la Biblia tiene errores, en la Biblia pecó. Es lo que te estaba planteando. Yeshua pecó. Es lo que te estaba planteando con Exacto. Yeshua. Que si él se equivocó en algo, él pecó porque está mintiendo, entonces él no puede ser el Mesías y nadie puede ser salvado y ya está. Exactamente, por eso lo que estamos haciendo nosotros, muchachos, también desde el programa anterior, es subir la vara contra nosotros mismos. O sea, nosotros nos estamos subiendo la vara. O sea, nosotros estamos haciendo que nuestra respuesta tenga que ser cada vez más compleja y cada vez más difícil. ¿Sabes por qué hacemos eso? Porque cuando la respondamos, no sé si te va a quedar otra opción más que creer. No estoy hablando que tenés que ir a una religión, ni a un cuartito con 50 monos más, un tipo que se sube a un altar y te dice que le des un diezmo. No estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando que vas a tener que... O sea, no sé si creer, pero por lo menos evaluar. Subimos la vara porque es necesario que el ser humano sea digno frente a las capacidades que le fue dada en comparación a todo otro animal, que es el intelecto y la razón. Y subimos la vara porque podemos responder. Dios mismo se sube la vara al decir estas afirmaciones. Exactamente. Y cuando uno las cuestiona, si no llega a ese resultado, entonces esto no es verdad y ya está, dediquémonos a otra cosa. Efectivamente, perdón, me estaba sirviendo un mate. Bueno, ahora yo me pregunto, ¿puede la Biblia usar aproximaciones y todavía estar sin error? ¿Puede un autor del Nuevo Testamento citar libremente el Antiguo Testamento y decir que la cita es sin error? ¿Puede un escritor bíblico usar un lenguaje descriptivo sin comunicar un error? ¿Puede existir narraciones diferentes del mismo evento sin contener errores? Y como que la sube más el chabón. Claro. Es como que va a necesitar un ascensor. Sí, se me viene la historia de Judas, por ejemplo. A ver. ¿Cómo murió Judas? Bueno, ahorcado. Pará, porque nos vamos a ir a los pasajes. Guardémoslos, ¿o no? Sí, vamos a guardar. Los guardamos para el próximo y ahí... Porque, digamos, la enorme complejidad de las escrituras es una enorme complejidad. Incluyen aproximaciones, textos citados no exactamente, lenguaje descriptivo, narraciones. O sea, es un desafío digno, necesario e inevitable para todo aquel que diga que cree en el Dios de la Biblia. Te lo digo de nuevo, es un desafío digno, necesario e inevitable escudriñar esto. Dice la Biblia que somos una nación de sacerdotes. No que hay un sacerdote, sino que todos lo somos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Porque somos una nación de sacerdotes, no calientabancos, viviendo como ovejitas neófitas, dependiendo del líder de turno toda la vida. No fuimos llamados, digamos, a eso.
fuimos llamados todos, a predicar el Evangelio y discipular. Por tanto, todos debemos predicar el Evangelio y tener discípulos. Y estar preparados para dar defensa a todo aquel que os demande. Un calientabanca no se pone a cuestionar estas cosas y nunca va a poder dar defensa. Ni siquiera sabe que somos una nación de sacerdotes. Piensa que el pastor, el sacerdote es uno solo, ¿no? Somos todos iguales. El único iluminado. Claro. Y dice la Biblia en el Apocalipsis 5:12 que el único digno es Yeshua, ¿eh? Todos los demás somos iguales. Somos iguales. Después lo que hay es funciones y roles. Pero es más, en Marcos 8 dice, el que quiera ser el primero sea el último, sea esclavo, ¿no? El sirviente de los demás. Tremendo. Lo que pasa es que la diferencia entre lo que la Escritura dice y lo que el mundo religioso practica a mí me genera mucha pasión. Pero volviendo. ¿Qué pasaría si en lugar de definir inerrancia en su sentido negativo, definimos inerrancia de forma positiva? Y vamos a decir, ¿what? ¿Qué, Rulo? ¿Con cuchara o con tenedor? ¿Con qué se come esto? A ver, esto significaría que la Biblia simplemente quiere decir que la Biblia enseña la verdad. Que está correcto en todo lo que dice. Claro, la verdad puede incluir aproximaciones, citaciones no exactas, lenguaje descriptivo y narraciones diferentes de un mismo evento, mientras estos no se contradigan. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo acá me puse a pensar en un ejemplo. Imaginemos que Franco, aquí sentado a mi izquierda, me cuenta que Elías el año pasado ganó $100.000. Yo podría mirarlo a Franco y decirle, ¿me está diciendo la verdad? ¿Posta? ¿Ganó $100.000? Y lo que Franco me respondería es, sí, te estoy diciendo la verdad. Luego yo voy a Elías, porque sí, Luca Verde, hoy en día, en este país, entonces me acerco a Elías y le digo, che, Elías, vos el año pasado ganaste 100 lucas verdes. Sí, no te creo. Sí, mirá, y me muestra el comprobante. Y el comprobante dice que ganó $101.237. Franco, ¿me dijo la verdad? ¿Fue errante o fue inerrante? No, Te dijo la verdad, pero no fue exacto. ¿Fue errante o fue inerrante? No, para mí no. No, error. Es como ¿Fue inerrante? Cuando decís, ¿cuánto está? 3.900, 4 lucas. Exacto. Ahora, no entender esto, que justamente por eso existe la semántica, ¿no? El estilo literario, y entender la inspiración. Si no entendés la inspiración, no entendés esto. Definitivamente, esta sería una constatación inerrante. Aunque sus ingresos fueron de 101.237, esa aproximación diría la verdad. Franco sí ganó 100 lucas. También aclarar que cuando muchas veces se cuenta un mismo evento y no es igual al otro, no quiere decir que estén errando. Se pueden omitir detalles y de hecho tienden a omitirse detalles si es que los testigos oculares son distintos y no fue arreglado para mentir antes, se van a omitir detalles. De hecho es uno de los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de saber los hechos con los testigos oculares. Yo puedo decir, no, bueno, y José estaba tomando. Y Elías dice, y bueno, José tomaba mate. El otro no dijo que era mate, mintió. No mintió. Omitió un detalle, pero no mintió. Bueno, esto pasa mucho al contrarrestar los hechos. Sí. Es cierto que es la prueba testimonial. Hay un versículo que todos estamos pensando en el mismo seguro, pero bueno, lo vamos a guardar para el próximo. Sí, porque después vamos ahí a tirar los pasajes y ver. Ahora, les pongo otro ejemplo. A ver si yo puedo, si consideran que esto es errante o inerrante. A ver, si yo les dijera, el corto tiempo que viví en el sur, en la Patagonia, vi la salida del sol más espectacular que jamás haya visto. Y ustedes me podrían responder, ¿de verdad? ¿Posta? A lo cual yo diría, sí, es la verdad. Y yo declaré, en el corto tiempo que viví en el sur, en la Patagonia, vi la salida del sol más espectacular. Y ustedes me preguntarían, ¿de verdad? Y yo les diría que sí. Ahora, mi declaración, con su propio uso del lenguaje descriptivo, que ahora estoy usando descriptivo, diría la verdad, aunque el sol no se levanta sobre el alto valle del Río Negro. O sea, digamos, desde una cuestión astronómica, sabemos que no, pero yo,
hice una declaración inerrante o errante. Lo dijo en forma poética, por lo tanto es inerrante. Es lenguaje descriptivo, desde un punto de vista antropológico. Es antropocentrista mi declaración. O sea que mi declaración, desde mi punto de vista, no es errante. Y acá es donde viene el punto. Y acá es donde uno puede empezar a pensar sobre todo esto. En realidad, los errantistas lo que caen en una incapacidad intelectual o una incapacidad moral de dedicarle el esfuerzo que requiere el estudio de las escrituras. Se dicen altos críticos de las escrituras o críticos textuales, ni siquiera pueden identificar un lenguaje descriptivo. Entonces, hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar a ir descubriendo esto. Para mí fue tremendo. Yo recuerdo esto fue en el año 2003, donde pasé muchas horas en la biblioteca del Instituto Bíblico donde estaba estudiando solo a la noche. Tenía la llave. Muy preocupado. Muy preocupado. Muy preocupado porque justamente si yo encontraba errores yo no podía creer en eso. Y fue ahí donde fui encontrando, ¿no?, las soluciones. Y fui encontrando que a otras personas les pasó lo mismo. Y también hicieron trabajos espectaculares. Pero la Biblia dice ella misma que todo lo que hay en ella es veraz. Por tanto, no puede ser errante. Y para los cristianos cómodos, no caigamos en lo que es la falacia circular, la cual dice, bueno, como la Biblia afirma que es la verdad, entonces debe ser la verdad, porque la Biblia afirma que es la verdad, y quedarnos ahí, sino juzgar todo lo que las controversias, los pasajes difíciles, y ver si esto es así. ¿Qué opinamos? Claro, tal cual, exactamente. Uno tiene que realmente sentarse a laburar. Es eso, o sea, tenés que sentarte a laburar porque si no estás teniendo fe, estás teniendo credibilidad. Estás teniendo credibilidad, que es distinto a tener fe, ¿no? La credibilidad es simplemente yo cedo cometo suicidio intelectual, cedo mi voluntad a la voluntad del otro. Y la verdad te hace libre, te vuelvo a repetir. Pero como dice la Escritura, es el conocimiento que te puede llevar a la vida eterna. En la primera carta de Juan, uno de los testigos, uno de los discípulos más cercanos de Yeshua, nos escribió y nos dijo: les escribimos estas cosas para que sepan que tienen vida eterna. No para que crean meramente, para saber que tienen. Para que creáis, para que sepáis, para saber. No para creer, para sentir, para oír, para ver. Es una cuestión intelectual. Es una cuestión de argumentos. Por tanto, la inerrancia entra dentro de este marco. Además, las escrituras dan testimonio de él. Si tienen errores, es decir, lo que conocemos de Yeshua, lo conocemos a través de las escrituras. Si hay algún error, no lo conocemos también. O tenemos una imagen errónea de él. Por eso también es muy importante que no solamente en aspectos de salvación es donde no erra, en hechos históricos tampoco erra, en hechos de ciencia, en cualquier otro hecho poético, como se puede ver, no erra. Claro. Y si erra, perdón, pero yo no puedo. Yo no puedo. No debería tampoco. No, claro, yo no puedo creer en algo. A ver, estamos hablando de que yo... A ver, me vengo morfando... Hace 22 años estudié esto. Me vengo morfando insultos, amenazas de muerte, ostracismo. Si yo supiese que esto tiene errores, digo, muchachos, yo me dedico a otra cosa. Porque yo no gano plata con esto. No tengo, nadie me valora como un líder porque no debo ser valorado de esa manera. Yo soy un chabón común y corriente que cree en esto. O sea, en realidad lo que yo gano es lo que ella me promete. Pero si tiene errores, ¿cómo voy a ganar algo que
digamos, está sujeto a errores. ¿Cómo voy a creer en la vida eterna si quien dice que me la va a dar tiene errores? O sea, si yo por lo único que lucho es por darle gloria al Creador que se expresa en la Biblia. Pero si la Biblia tiene errores, ¿cómo puedo creer en ese Creador? ¿Cómo le voy a dedicar la vida a eso? Con aciertos y virtudes, más allá de lo que tan bueno soy yo o tan malo soy yo, sino hablamos de Él, de la gloria de Él, de aquel Dios de la Biblia que dice ser el creador de todo. De eso estamos hablando. Entonces, el tema es complejo e ineludible. En el sentido de que es un tema que muy poco se toca y se da por obvio. Se da por muy obvio. No se charla mucho de esto, no hay mucho debate, no hay mucho planteo. Y te juzgo, o sea, ¿cómo vas a siquiera dudar de que la escritura puede tener errores? Perdón, ¿No? ahí intervengo, no puedo con mi ser. Muy bien. Te revivimos. Sí, No sé cómo activarlo, ¿viste? al contrario, uno tiene que, cuando arranca, uno tiene que dudar. Exacto. O sea, Exacto, a eso iba. ¿Cómo? Bien. Porque te dicen, ¿cómo vas a dudar que la escritura no sos un cristiano? ¿Cómo vas a creer que tiene errores? Ah, te entendí mal. No, tengo que dudar todo. Claro. Porque si no genero la pregunta, no voy a encontrar la respuesta. Ahora, yo te hago la pregunta y no tenés respuesta. ¿Por qué? Porque no te lo jugaste, lo viste por obvio. Tal cual, y el problema está en la malicia. O sea, yo creo que justamente es la honestidad intelectual. Es la honestidad intelectual. Por eso dice que hay escogido. O sea, algo que por ejemplo hablaba con Pedro, un hermano mío en la sangre, en la fe. Saluda a Pedro y a la familia. Un saludo, sí, a Jimena también, que nos escuchan. escuchan y los queremos mucho. Y hablaba con Pedro hoy sobre el concepto de predicar, ¿no? No, porque hay que predicar, ¿no? Y él tenía un concepto de, no, esto de convencer al otro, ¿no? Y en realidad, predicar, desde el punto de vista de la etimología del término, es proclamar, o sea, anunciar a viva voz algo, no es convencer a nadie. Claro. Me propuse a no saber nada más que Cristo crucificado. Y a este crucificado, Y claro. además no podemos. O sea, yo... A eso voy, exactamente, por ejemplo, no podemos. Voy a poner el ejemplo nuestro. Vos me predicaste. Vos a mí no me convenciste de nada en ese aspecto. Pero ¿cómo? Si vos me predicó, bueno, fue el Espíritu Santo el que me ha convencido de las cosas que, en este caso, José proclamaba. Tal cual, y es muy loco porque o sea, el mundo religioso piensa que predicar es intentar convencer al otro desde el punto de vista de vos tenés que creer lo que yo... Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un conjunto de escogidos por el Creador, que no son escogidos por su propia virtud, que hace que despierten. Esto más que todos los arminianos que hacen todo su merchandising, sus shows, sus stand-up, a sus luces, sus escenarios, para tratar de convencer a la gente Para cuando tratar en realidad no depende de ellos. El lugar, de claro, atraerlos. el lugar, y son también los mismos, más allá de el nombre de la denominación, poco nos importa, son todos los nacidos de Roma, por la multiforme gracia de Dios, hay nacidos de Roma que donde se halla la iglesia, y son hermanos nuestros. Nosotros no somos los reformados ni protestantes, no somos cristianos, pero hay reformados y protestantes donde está la iglesia del Señor. Ahora, el punto está en que no abordan esto y no abordan esta complejidad, ¿bien? Porque ellos creen que solamente tienen que, y mirá qué paradójico, creen que tienen que convencer. Pero es muy interesante porque el convencimiento en realidad viene, como dice Corintios, cuando hablamos de guerra espiritual, que un día la vamos a ver acá, donde están, viste, y tenés ahí lástima, me siento mal, me gustaría ser más acting, pero ahí tenés a los pastores, ¿no? Dice, ¡fuera Satanás! ¿No? Esa es la guerra espiritual, y vos tenés que luchar contra seres fantasmitas que vienen, ¿no? Demonios. Demonios, y yo siempre me imagino lo mismo, ¿viste? Por ejemplo, yo en algún momento fui copastor, también he sido pastor de jóvenes, he estado dentro de la organización eclesiástica religiosa, he visto cosas que no me gustan y cosas que fueron contra la Biblia, por lo tanto, por su gracia, me fui de ahí. Pero a mí venían, por ejemplo, personas y decían que en su casa habían demonios. Porque se prendía la luz, o en el pasado se movían estas cosas o las otras, ¿no? Y yo investigando esto, que es angeliología, ya habiendo cursado en el Instituto Bíblico y habiéndome enseñado las altas autoridades eclesiásticas y teológicas acerca de que esto era así,
yo empecé a juzgar, empecé a estudiar, y de ningún lado lo encontré acá. ¿Viste? ¿De dónde lo sacan? Entonces en un momento yo me empecé a imaginar, claro, imagínate esto, ¿no? O sea, imagínate yo estoy en mi casa, a ver, ¿qué puedo usar? ¿Puedo usar el Debe ser papel. Yo estoy acá con mi teléfono, no tengo mi teléfono. Entonces, yo estoy en mi hago la llave, yo estoy en mi casa así y en mi casa pasan cosas, ¿no? Y esta gente que utiliza cualquier cosa para convencerte, como decía Elías, en lugar de tener razones, presentar las razones de tu fe, como hacemos nosotros, predicar creen que es convencer. Entonces ellos cuando dicen que vos te acerques, no, me parece que en mi casa hay cosas, hay un demonio. Entonces están los romanos que van a ir con su incienso, va a ir el pastor que va a ir a orar, todos van a cobrar, por supuesto. Hay que mantener, ¿no? Todo esto. Pero vos imaginate esto, campeón. Decir que en tu casa hay un demonio, ¿no? Hay un fantasmita que está ahí molestándote, es pensar lo siguiente. Imagínate que allá afuera en tu universo, imagínate a Satanás mirando la tierra, observando el globo, así, volando con presteza, y mira a la casa de Franco. Lo mira a Franco. Y Satanás dice, esta vez sí. Esta vez lo dañaré. Y va así, se mete, si usted vuela así, se mete en la tierra. ¡Fua! Y viene volando así, ¡pah! Y cae dentro de la casa de Franco. Franco no lo puede ver porque es invisible. Y está Satanás ahí, Franco en su casa y totalmente indefenso. Y Satanás dice, esta vez sí le haré daño. Y va y le tira las llaves. Satanás. O sea, ¿realmente podés creer que eso es así? O sea, ¿realmente podés creer que eso es así? No, o sea, ¿realmente vos podés creer que eso es así? Pero no, José, eso no es la guerra espiritual acá. ¿y entonces qué es la guerra espiritual, José? La guerra espiritual es No una... es contra potestades de las tinieblas, reino celeste, Sí, que no sí, sé qué. la Biblia dice eso. ¿Y entonces no son los fantasmitas? Los fantasmitas vienen y te tiran la llave. O que hacen que el auto no te arranque. O que ¿No hace que llegue que tarde levante- todos los días? O que levante temperatura. No, peor. Que te despiertes a las 3 de la mañana. Eso es lo peor. Eso es. O sea, vos imaginate que estamos hablando. La Biblia describe Vamos a levantar las dos. al enemigo como extraterrestres, que son recontra re poderosos. ¿Y el chabón va a venir a molestarte así? O sea, ¿realmente podemos creer eso? No, la Biblia dice otra cosa. Y esto es parte de la guerra espiritual. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasaje nos habla de la guerra espiritual? No, no podemos hacer pasar. No, sí, no, los Está controversiales, resentido, no. Brian. A ver si tienen alguno, a ver si tienen alguno. Sí, obvio. Efesios. Bueno. Bueno, vamos a Corintios, no sé. Vamos con esto. Sí, vamos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. A ver, para porque por ahí tiramos un verso antes. 3. Ok. Estaba pensando. Y quiero tocar este tema, no tanto por la guerra espiritual en sí, sino por cuál es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Lo que conlleva, ¿no? ¿Por qué defendemos lo que es la inerrancia? Dado que hay que defender nuestra fe y bueno, esto incluye lo que es la guerra espiritual. Efectivamente. Bueno, a ver. Versículo 3. El léelo del versículo 3 hasta el 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien. Claro. Vos lees esto así y escuchás que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Claro, parece que está hablando de fantasmas, ¿no? Iba a decir, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Vos tenías un pasaje, léelo, por favor. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está, José, mira, los fantasmitas vienen y tenemos guerra contra ellos. Exactamente, léelo de vuelta. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Claro, de las regiones celestes. O sea, son fantasmas, ¿ves? Son fantasmas malos encima. Malos encima. O sea, son fantasmas que van a hacer que, por ejemplo, te despiertes a las 3 de la mañana. Y tengas miedo. O, por ejemplo, que estés durmiendo y te aten mientras dormís y no te puedas mover y estés despierto y aparezca una presencia. No, eso es una... La parálisis del sueño no era No, Satanás no que me... No, es Satanás. No. A ver, si la Biblia describe que Satanás... Se me que es pinchó el la enemigo, bicicleta. Es un extraterrestre. Es un bicho, es un chabón. No va a ir a molestar. Vos te pensás que... Es tan importante eso. No, claro, si son huestes, son cosas que no sabemos muy bien. ¿Pero qué hacen entonces? Bueno, justamente esto, mirá. A ver. Perdón, pero es muy importante esto. Vas a ver que ahí te da la clave. Volví a leerlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Perfecto. Va a hablar de una lucha, ¿Sí? ¿sí? Y va a hablar de poder, capacidad, ¿bien? Se habla de una lucha intelectual, argumentativa, de la razón. Como decía Corintio, ¿no? Argumentos. Exactamente. Dice así, volvemos a Corintios. Dice, pues aunque andamos en la carne, y vamos a traducirlo, vamos a llevarlo a un lenguaje más, porque aunque somos materiales, o sea, hechos de materia, no militamos según la materia. O sea, nuestro ejército no es material. Porque las armas de nuestro ejército no son materiales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se va a hablar que hay que destruir fortalezas. Mirá qué interesante, porque esa fortaleza no es un fantasmita. O sea que no es una guerra física de armas, sino que viene a través de destrucción de fortalezas Hay de que otra cosa. Exactamente. Entonces, por lo tanto, ya ahí sabemos que las cruzadas fueron un desastre. O sea que la guerra nuestra no es con espada. Pero Yeshua dijo, en mi nombre se va a matar, se van a hacer un montón de cosas. Bueno. Dice así, derribando argumentos. O sea, ¿cómo destruye una fortaleza? Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia al Mesías. Es intelectual. La guerra espiritual es una guerra intelectual, porque el espíritu conlleva el intelecto, la mente, la razón. No tiene nada que ver con esa vez que estabas en tu casa y empezó a parpadear la luz. Estabas solo y sentías que alguien te miraba a tu espalda. No tiene absolutamente nada que ver. Eso es porque, por supuesto, la cultura nos ha enseñado otra cosa. Desde el punto de vista de la Biblia, nada que ver. Cuando habla de regiones celestiales, habla de un poder engañoso que engaña a la humanidad de que el creador no existe y hay que luchar contra eso. ¿Cómo? Como estamos haciendo ahora. ¿Sí? No se hace ni con shows, no se hace ni con falsos milagros, ni se hace con altares, ni con recitales. ¿Cómo se hace? Llevando todo pensamiento a la obediencia al Mesías, destruyendo fortalezas, o sea, destruyendo argumentos. Argumentos. Es así. Por eso nuestras armas no son carnales. Yo no te puedo apuntar con un arma como hicieron, por ejemplo, los romanos, qué sé yo, en su historia. No le iba a pegar a los romanos, pero les tengo que pegar, perdón, ¿no? Pero bueno, nada. En las cruzadas, decís. No, y después también toda la Inquisición. Ah, la Inquisición, claro. Los judíos, por ejemplo, judíos obligados, los marranos, no solamente los mesiánicos, sino los judíos obligados a creer en digamos, en el papado, o te mataban, hermano. Ahora, pero si la Biblia dice que no es material, yo no puedo convencer a nadie, ni con un arma. Yo puedo presentar mis argumentos y destruir tu fortaleza, destruir tu argumento. Pero eso no significa que vayas a creer. Voy a tratar de llevar tu pensamiento, destruyendo tus argumentos. Nada más. No tocándote el timbre un domingo a las 9 de la mañana, hermano. Porque, es más, piensen en esto, muchachos. Quien te toca el timbre un domingo a las 9 de la mañana para hablarte de su religión, vos tenés que tener compasión.
porque esa persona piensa que si no hace eso, la van a torturar durante toda la eternidad. Por tanto, esto se puede cortar, así que... ¿Qué cosa? Que tengo que ir ya... 5 minutos. Bueno. No, bueno, teniendo en cuenta esto, por eso es importante Entonces no es este por aspecto obra, José. de la inerrancia. No, Vamos por ahí y rápidamente cerramos. No, que por eso es importante tener los argumentos para saber que la Biblia es inerrante en todos sus aspectos. Era para aclarar eso, por eso es que hablamos de esto. como Así decías, el tema de que ellos tienen miedo de no hacer estas obras porque van a ir al infierno, pero la escritura dice otra cosa, ¿no? Claro, si nosotros creemos que la escritura no tiene errores, ¿sí? No tiene errores, es infalible, entonces tenemos que creer lo que dice, por ejemplo, en Romanos 3:28, ¿no? Que concluimos que la justificación, o sea, el hecho de a mí hacerme justo, ¿sí? Es por medio de la fe y en las obras de la ley, lo mismo que dice Efesios capítulo 2, versículo 9. No hay obra que vos puedas hacer para resarcir el daño que le hiciste a la creación, a tu prójimo, a vos mismo y a tu creador. No hay nada que puedas hacer. No hay, digamos, código religioso que cumplas para resarcir el daño. Y si existe un creador y si la Biblia no tiene errores, alguien tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar. Eso es la justicia. ¿Y qué hizo el creador? Viendo que el hombre no quiere ni puede pagar el pecado, o sea que es corrupto por naturaleza, pecador por decisión, se hizo hombre, vivió una vida sin pecado y lo matamos como el peor de los pecadores. Y de esa manera Dios cargó en él mi culpa y me reconcilió una vez y para siempre con él mismo. Lo hizo él de manera gratuita. Una vez. Por eso no existe la religión. Yo fui religado una vez y para siempre. Por eso aquel que se ve como pecador, que realmente se ha levantado en contra del Creador, en contra de su prójimo, en contra de la vida, y sabe que no puede resarcir su daño, y sabe que merece justicia, puede acercarse al Dios de la Biblia para encontrar salvación. Les dejamos este mensaje y les rogamos que nos sigan. Síguenos en las redes, danos likes, comentanos, criticanos, compartinos, especialmente a aquellos que opinan distinto. Te mandamos un abrazo grande y gracias por escucharnos. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias. שמע ישראל, אדוני אחד, אדוני צדקנו. שמע